Buenas noches, bienvenidos todos a la Academia Matritense del Notariado. Hoy vamos a tener, segura por la calidad y cualidad del conferenciante, una magnífica conferencia. Hoy nuestro compañero, don Juan Álvarez Sala Walter, va a impartir su conferencia sobre las medidas de apoyo y su publicidad registral en interés de las personas con discapacidad. Y a continuación cedo la palabra al decano honorario de este colegio, que va a hacer su presentación. Buenas noches. Tampoco en este caso sería necesaria esta intervención. Nuestro conferenciante de hoy, Juan Álvarez Sale, no necesita ninguna presentación en este foro. Forma parte del baluarte de esta academia, de este colegio y de todo el notariado. Siempre ha contribuido decisivamente al prestigio de esta institución. Soslayaré, por tanto, su currículum de todos conocido. Solo recordaré que llegó a Madrid muy joven, en cabeza con José Ángel Martínez Sanchís, en una posición restringida presidida por el gran maestro de todos, patrono de Juan, Antonio Rodríguez Adrados, quien también se presentó voluntariamente en esta academia en 2006. Soslayaré su magisterio, sus publicaciones, su generosa colaboración institucional, sus numerosos y sagaces artículos en diferentes revistas, sus colaboraciones en obras colectivas, homenaje a Juan José Rivas, el derecho de familia concertado por Gema Díaz Picazo, los estudios en homenaje de Luis Díaz Picazo y luego del profesor Rojo, aquí presente, o el tratando de la social limitada que coordinó Código Pázares, también presente. No incidiré en los siempre agudos y originales artículos publicados en la revista de este Colegio Notario del siglo XXI, de la que fue cofundador y alma durante muchos años, contribuyendo decisivamente a su orientación y prestigio. Ni en los ensayos de los que es autor, editados en la colección Ensayos de Actualidad de este colegio, la representación y la calificación notarial ejemplar reflexión sobre el artículo 98 de la Ley 24/2001 y a su través sobre el valor del instrumento público, o el que publicó sobre el blanqueo de capitales y las profesiones jurídicas, ensayo ejemplar y tan certero que el propio Sembrac pidió autorización para subirlo a la página web oficial del Banco de España. También soslayo desarrollar algo evidente, que Juan ha demostrado una talla intelectual incuestionable y sus investigaciones jurídicas, siempre lejos de tópicos o juicios comprometidos, son creativas, originales y penetrantes. Por razones del tiempo razonable de una presentación, solo me referiré a sus intervenciones en esta academia en dos momentos críticos de mutación de principios de la civilización occidental. Perdón. El primero, cuando por causa del atentado a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001 y para frenar el terrorismo, la Patriot Act de USA y la Directiva 2006 en Europa convirtieron la información en algo vital y con ambaje centralizó la transparencia en canon supremo de la actuación pública, solo moderada por una modesta ley de protección de datos. Esta mutación mundial, que coincidía con la revolución digital, sacudió a todas las instituciones, también al notariado, que veían peligrar en aras de la seguridad la confidencialidad congénita a su nacimiento. Juan, en una oportuna conferencia de esta academia, bajo el título Nuevas perspectivas de la publicidad registral, afrontó con lucidez aquel embate entre los principios de seguridad y transparencia contra la confidencialidad. Y en la conferencia citada aquilató con rigor el grado de erosión o mutación que el entroizado principio de transparencia y el mantra de la seguridad pueden producir en la concepción del notariado, que como foto fija figura en el imaginario social. Y hizo reafirmando y matizando
lo que había sugerido en un ensayo anterior sobre la publicidad del futuro registro digital. Allí defendía con lógica que no tenía sentido incluir en una institución pública por esencia datos reservados para luego expurgarlos en notas y certificados, debiendo bastar la inscripción de solo una ficha comunitaria o de un título reducido a lo pertinente, como había pedido ya en su día García Goyena. Y sobre ello, con mayor precisión, profundizó en otro ensayo sobre el blanqueo de capitales, cuando la ley convirtió al notario en agente activo, actividad que parecía chocar con la confidencialidad deontológica bajo cuya premisa declaran los ciudadanos al notario. En este momento, una convención también en Nueva York, en otra mutación mundial, ha entronizado el principio de presunción de capacidad y flexibilidad en el apoyo de los que sufren alguna discapacidad. Esto supone cierta quiebra nada menos que del principio de seguridad jurídica, incluso los fuertes efectos que la ley atribuye a la fe pública registral, que ahora se doblega el interés del que sufre discapacidad, que debe prevalecer. Ya había adelantado sus reflexiones en esta materia en una primera parte referida a los aspectos mercantiles societarios en el libro Homenaje al profesor Ángel Rojo y en una reciente conferencia el pasado año en la Academia del Colegio Notarial de Sevilla. Hoy nos aclarará, como en una segunda parte, las repercusiones en la publicidad registral en aras de la seguridad de esta colisión de principios, verdadero nudo gordiano, que no se puede desatar de un tajo, sino con el fino bisturí de un jurista sutil, como el que ha demostrado tener nuestro conferenciante de hoy, al que, con excusa por mi demora, cedo la palabra. Muchas gracias, decana y presidente del notariado. Muchas gracias, Pepe, por tus amables palabras y muchas gracias a todos los presentes por su asistencia y su atención. Cualquier conferenciante al inicio de su disertación debe destacar sobre todo la importancia del tema de su conferencia. Pero en mi caso debo reconocer que actualmente el tema de esta conferencia, la publicidad registral sobre las medidas de apoyo, ha perdido gran parte de la importancia que tuviera en el pasado. Antes de la reforma de 2021, la capacidad se entendía como un problema médico del individuo que exigía su inhabilitación mediante una sentencia de inscripción obligatoria en el registro civil como medida de salvaguarda de los intereses del tráfico. Más que la protección de la persona frente a su propia discapacidad, preocupaba su discapacidad como un problema de los demás. La publicidad registral de su inhabilitación judicial se imponía así como un deber y no como un derecho, al considerarse la discapacidad como una amenaza para la seguridad del tráfico, cuyo principal baluarte era precisamente la publicidad registral. Pero tras la reforma legislativa de 2021, fiel a la Convención de Nueva York, la discapacidad se plantea como un problema social de integración de las personas con discapacidad dentro de una sociedad inclusiva, eliminando las barreras también jurídicas que dificulten o impidan su participación efectiva mediante el reconocimiento de su capacidad jurídica y de ejercicio como un atributo universal inherente a la dignidad humana que no cabe limitar ni restringir legal ni judicialmente. En lugar de aislar o apartar a la persona con discapacidad, sustituyéndola por alguien que la represente de acuerdo con su mejor interés, se trata, al contrario, de reconocerle su propio protagonismo para decidir por sí misma con los apoyos
en su caso precisos, y resolver cualquier dilema del modo más acorde a su propia voluntad, deseos y preferencias bajo un principio del máximo respeto posible a su autonomía individual, incluso con el mismo derecho a equivocarse de cualquier otra persona con o sin discapacidad, su voluntad por encima de su interés. Este es el gran salto de paradigma de la reforma, la primacía del consentimiento de la persona con discapacidad. De ahí el protagonismo de la función mayéutica del notario para sacarlo a la luz, a veces tratándose de una persona con discapacidad mediante una labor casi de verdadera obstetricia notarial. Como dice Antonio Pau, tras la reforma de 2021 se ha pasado de la capacidad al consentimiento, con los apoyos en cada caso precisos, lo que conduce a un planteamiento casuístico mucho más flexible, en el que la discapacidad no se plantea ya como una cuestión binaria de blanco o negro, sino de grises, un fenómeno continuo y no discreto, cuya gradación conlleva cierto margen de incertidumbre, pues como advierte Rodrigo Tena, lo que se gana en flexibilidad del sistema se pierde en seguridad jurídica. Pero al tener que reorganizarse la publicidad registral de las medidas de apoyo, dando preferencia a los intereses de la persona con discapacidad sobre los intereses del tráfico, los principios informadores de un sistema registral antaño diseñado para velar por la seguridad jurídica pierden consistencia y casi se desvanecen. El principio del máximo respeto posible a la autonomía individual de la persona con discapacidad conduce a una configuración del apoyo bajo un principio de mínima intervención, cuyo consiguiente casuismo, por su atipicidad, desborda la autosuficiencia del asiento, dando preferencia al título inscribible sobre el asiento registral como medio de legitimación en el tráfico jurídico. Como consecuencia de ello, en materia de discapacidad, la institución registral hasta cierto punto se jibariza, o lo que es lo mismo, la realidad extrarregistral se sobrepone al contenido del registro, máxime cuando la principal institución de apoyo, la guarda, de hecho, la figura estrella de la reforma, funciona por completo al margen del registro. Se entiende así que la publicidad registral de las medidas de apoyo tenga ahora mucha menos importancia que antes, pero que el sistema registral en materia de discapacidad haya perdido la importancia que tuviera en el pasado como baluarte, hemos dicho, de la seguridad jurídica, no excluye que pueda replantearse hoy de otro modo su utilidad, su sentido, desde un nuevo enfoque que sería el propósito de esta conferencia, entendiéndose el registro más que como un mecanismo de protección de la seguridad jurídica, como un instrumento de publicidad para asegurar la eficiencia del apoyo al servicio y en interés de la persona con discapacidad, concebida la publicidad registral de su necesidad de apoyo como un derecho y no como un deber. Sobre todo porque la necesidad de apoyo de una persona física al relacionarse con su estado de salud queda bajo su derecho a la intimidad, al amparo de la protección de datos, dentro de lo que ahora se denomina la categoría de los datos personales especialmente protegidos que enumera el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y aquí, Sancho, con la Iglesia hemos topado. Conseguir que el nuevo sistema de apoyo a las personas con discapacidad, bajo el mandato imperativo de la protección de datos,
se ajuste al complicado engranaje de la publicidad registral, abre así una problemática tan difícil de cerrar casi como la cuadratura del círculo, pues publicidad y privacidad son categorías poco menos que inconjugables. La reforma de la legislación civil y procesal en materia de capacidad de 2021, como no podía ser de otro modo, ha alcanzado al registro, a la ley del registro civil y a la ley hipotecaria, pero de un modo bastante contradictorio. No ha afectado, en cambio, al menos directamente, al registro mercantil, que podemos dejar por ello al margen de esta conferencia. El cambio operado en el registro civil consiste solo en un retoque más bien quirúrgico, pero que afecta al nervio del sistema, al añadirse entre los datos especialmente protegidos objeto de publicidad restringida que enumeraba el antiguo artículo 83 de la ley, ahora también bajo su letra B, la discapacidad y las medidas de apoyo. Pero con este simple retoque, por mínimo que parezca, se desconfigura todo el sistema de publicidad del registro civil hasta ahora imperante en materia de discapacidad, cuyos principios informadores permanecen incólumes bajo su misma redacción anterior, pero resultan ya aquí inaplicables, pues una publicidad de acceso restringido no deja de ser una contradictio in adjectum, tanto más incomprensible cuanto que cuando a la vez que se reconoce el derecho a la intimidad sobre las medidas de apoyo, se impone su publicidad como una especie de oxímoron. En el registro de la propiedad, en cambio, la inscripción de las medidas de apoyo es potestativa, pero relegada ahora exclusivamente a un libro especial, con la prohibición, paradójicamente también, de que no se pueda dar ninguna información sobre el contenido del registro en lo atinente a las medidas de apoyo. Según el artículo 222.9 de la ley hipotecaria, no se entiende bien por qué una información cuya constancia registral es potestativa para quien la pide en protección de su propio interés y que solo puede practicarse a instancia suya, queriendo hacerla pública, deba, no obstante, mantenerse reservada. Pero empecemos por el registro civil. Lo que primero llama la atención es el carácter obligatorio de la inscripción, que la publicidad de las medidas de apoyo a través del registro civil se plantee como un deber y no como un derecho, reconociéndose, sin embargo, al titular inscrito su derecho a la intimidad sobre el contenido del asiento, artículo 11 de la ley, lo que no deja de ser un contrasentido. Lo lógico habría sido preservar la confidencialidad de las medidas de apoyo mediante un régimen de inscripción potestativa, como en el registro de la propiedad, en cuyo caso no habría ya vulneración a la privacidad de quien consiente hacer públicos sus datos personales especialmente protegidos, pidiendo expresamente su inscripción, pues al consentir que se hagan públicos dejan ya de ser privados sin que exista riesgo en ese caso de lesión a su intimidad, pues involente, non fit iniuria. El cambio de paradigma de la reforma de 2021, al dar primacía a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad, hubiera debido comportar ese mismo cambio de enfoque sobre la publicidad de las medidas de apoyo a través del registro civil, bajo un principio correlativo de inscripción potestativa y no obligatoria, la inscripción sobre la base de la voluntad. Pero no ha sido así. El legislador ha buscado un difícil punto de equilibrio entre publicidad y privacidad, consistente en la prohibición general de acceso a los datos inscritos de carácter reservado, como son las medidas de apoyo, salvo para aquellos a quienes el titular registral hubiera concedido
su autorización para consultarlos, conforme prevé el artículo 84 de la ley, y la duda es hasta qué punto esa autorización puede darse no a personas determinadas, nominatim, sino incluso a los terceros en general, pasando así, en materia de discapacidad, de un registro civil cerrado a un registro de puertas abiertas, accesible al público en general por la voluntad, mientras no la revoque y en interés de la persona con discapacidad, conforme al nuevo paradigma del mayor respeto posible a su voluntad, proyectado también en el ámbito registral. A la persona con discapacidad le puede interesar dar a conocer públicamente su necesidad de apoyo, valiéndose del registro como un mecanismo preventivo de autoprotección para asegurar el apoyo en algunos casos en donde pueden aplicarse, sobre todo cuando se trata de una discapacidad oculta como la esquizofrenia, la ludopatía, la drogadicción, o ante el temor a una posible captatio voluntatis por abuso o influencia indebida de un tercero, o incluso del encargado de asistirle, dando así publicidad también a las limitaciones y salvaguardas a que deba sujetarse el apoyo provisto, o para dar publicidad a su discapacidad actual frente al uso descontrolado de posibles poderes no revocados cuya vigencia ignore el poder dante, a quien la merma de sus facultades cognitivas le impidiera ya recordar su otorgamiento. La autorización por el titular inscrito o su curador representativo permitiendo el acceso general de los terceros al contenido del asiento sobre las medidas de apoyo equivaldría así a una especie de exclusión voluntaria de la ley aplicable, que sería la regla general de confidencialidad establecida en el artículo 83 de la Ley del Registro Civil, cuya inaplicación solo sería admisible conforme al artículo 6, apartado segundo del Código Civil, mientras no sea contraria al interés o al orden público ni perjudique a terceros. No parece que la renuncia a esa reserva establecida únicamente en interés del renunciante pueda perjudicar a terceros, ni tampoco que sea contraria a un interés público, pues el único interés protegido aquí mediante la confidencialidad sobre la necesidad de apoyo es el de quien la padece. Más dudoso es si se vulneraría o no el orden público con un registro civil a la carta, abierto o cerrado al público en general según su voluntad, deseos y preferencias, pues el funcionamiento y los efectos del registro son materia de orden público. Conviene advertir, sin embargo, que la accesibilidad a los datos no se confunde con su oponibilidad frente a terceros. La autorización del acceso, incluso por el público en general, al contenido del asiento puede producirse por la voluntad de los datos inscritos, dando así al contenido del asiento el valor entonces de una especie de publicidad, noticia, aunque de conocimiento no presumible legalmente, a diferencia de la oponibilidad, basada en cambio en una cognoscibilidad entendida como una carga legal que impide alegar su ignorancia a quien por negligencia omitiera su exigible consulta, algo que solo puede imponerse por ley. Por eso, la accesibilidad no dota de omnicidad al asiento, solo es una condición necesaria, pero no suficiente, de la oponibilidad, pues mientras aquella, la accesibilidad, es un efecto ex voluntate, esta, la oponibilidad, es un efecto ex lege. Frente a la regla general de inaccesibilidad, salvo esa autorización del titular inscrito al contenido de los asientos del registro civil, se establece, sin embargo, en materia de medidas de apoyo, una excepción muy cualificada en el artículo 84 de la ley, como es el acceso privilegiado por inconsentido al contenido del registro civil de las administraciones públicas y los funcionarios como jueces, registradores o notarios. Es dudosa la legalidad de esta excepción por no venir recogida expresamente en el reglamento europeo, pero no vamos a detenernos en esto, sino en el alcance de la consulta
al registro civil por registradores y notarios. Los registradores de la propiedad y mercantiles deben calificar la capacidad de los otorgantes, como dice el artículo 18 de la ley hipotecaria o 18 del Código de Comercio, por lo que resulte del título inscribible y de los asientos del registro. La duda es si su calificación solo puede fundarse en los asientos que constan en los libros del registro a su cargo o si, por el contrario, en el actual entorno digital alcanza también a su posible interconexión telemática con otros registros públicos digitalizados, desde el momento en que, tras el actual sistema de electronificación de los registros implementado por la Ley 11/2023 sobre digitalización de actuaciones notariales y registrales, han desaparecido ya los libros registrales en papel, sustituidos por un soporte necesariamente electrónico. Y como dice Chartier, los libros electrónicos forman una biblioteca sin muros. Pero la verdadera pregunta no es a qué medidas, incluido el registro civil, a qué medios, incluido el registro civil, puede alcanzar la calificación del registrador mercantil o de la propiedad, sino cuáles sean los efectos de esos medios accesibles telemáticamente sobre el resultado de su calificación. La clave está en la respectiva fiabilidad o presunción de exactitud de los medios consultados en comparación con la inherente a la de los propios asientos del registro de la propiedad o del registro mercantil y a la del propio documento público inscribible objeto de calificación. Lo que no tendría sentido es que, por basarse en unos medios de fiabilidad inferior a la de los libros a su cargo o a la del documento público inscribible, se resintiera la presunción de exactitud de los asientos del registro de la propiedad o del registro mercantil por una confianza a ultranza en un registro civil cuya fiabilidad actual debe ponerse en entredicho en materia de discapacidad al prevalecer sobre sus asientos la realidad extrarregistral, con la consiguiente pérdida de su presunción de exactitud e integridad y de ese efecto vinculante que no corresponde ya sobre la calificación del registrador mercantil o de la propiedad. Cuestión distinta, como apunta Ignacio Pazares, es que, en respuesta a la información registral solicitada por el notario con carácter previo a la autorización de un título inscribible, el registrador de la propiedad deba facilitarle todos los datos resultantes del registro a su cargo o en conexión telemática con el mismo que vayan a servir de fundamento a su calificación, aunque con ello puede también incurrir quid iuris en un tratamiento inconsentido al reflejar esos datos de carácter reservado, no para el registrador ni para el notario, pero sí para terceros, en una simple nota registral informativa o luego incluso en la motivación de la denegación o suspensión del asiento. La consulta telemática al registro civil sobre medidas de apoyo puede ser, desde luego, según en qué casos, muy aconsejable, pero no obligatoria, ni menos vinculante, no solo para los registradores de la propiedad o mercantiles, sino tampoco, menos aún, para los notarios, desde el momento en que la discapacidad ha pasado a ser un problema de consentimiento y quien está presente en el momento irrepetible de sacarlo a la luz en un face-to-face personal y directo con el compareciente es precisamente el notario, cuyo juicio de capacidad sobre su válida prestación del consentimiento queda, por tanto, fuera del alcance retrospectivo de cualquier otra calificación o revisión posterior como la del registrador o incluso la de un juez civil, al no haber estado presentes históricamente en ese momento irrepetible. No debe confundirse la capacidad con la representación. Cuando el notario emite un juicio no sobre la capacidad, sino sobre la representación de una persona con discapacidad, la calificación del registrador, entonces sí debe alcanzar a comprobar
no el contenido de las facultades representativas, pero sí que se haya reseñado suficientemente el título del que dimanan y que se hayan cumplido, obtenido las autorizaciones judiciales requeridas legalmente, pero con ello, aunque parezca un juego de palabras, la calificación registral solo se extiende a la discapacidad cuando no actúa el discapaz. Ahora bien, si el notario al enjuiciar la válida prestación del consentimiento por el compareciente apreciara que tiene capacidad suficiente para consentir sin necesidad de apoyo o con algún otro apoyo de tipo distinto al provisto judicialmente incluso inscrito en el registro, sería aconsejable que lo motive expresamente en el instrumento público, que es lo que se echa en falta en la escritura objeto de la reciente resolución de 25 de febrero de 2025, comentada críticamente por Javier Micó, en la que nuestra dirección confirma la inscripción denegada por un registrador de la propiedad al haberse omitido en la autorización de la escritura un apoyo judicial representativo inscrito 10 años atrás en el folio real de la finca. En otra resolución de 26 de julio de 2023, en la misma línea, nuestra dirección entiende que la recuperación por el compareciente de su capacidad ex intervalo a juicio del notario no le permite a éste autorizar la escritura prescindiendo de un apoyo judicial inscrito de carácter representativo mientras esa medida de apoyo no se revise judicialmente, con el argumento de que la curatela judicial, para quedar sin efecto, debe extinguirse, conforme al artículo 291 del Código Civil, por otra resolución judicial y no por la actuación del notario. Nuestra dirección merece aquí, en mi opinión, una severa crítica, pues la provisión judicial de un apoyo representativo no puede entenderse como una barrera jurídica determinante de una privación o desposesión de la capacidad de ejercicio, a modo de un título de legitimación negativa en contra del principio de subsidiariedad de la Convención de Nueva York y del artículo 269 del Código Civil, la disposición transitoria primera de la ley de 2021, que prohíben toda resolución judicial que conlleve una privación de derechos o de su ejercicio a las personas con discapacidad. Es como si en esta resolución la Dirección General estuviera dando la espalda a la Convención de Nueva York. El respeto imperioso a la protección de datos, como advertíamos al principio, ha desconfigurado el sistema del registro civil al sujetar las medidas de apoyo a una publicidad de alcance restringido, incompatible con el principio de oponibilidad registral, que sigue proclamando en Román Paladino, sin embargo, paradójicamente todavía, el artículo 73 de la Ley del Registro Civil por inercia del sistema anterior, pero con una declaración retórica, vacía ya de contenido, escrita en papel mojado, pues difícilmente cabe pretender la oponibilidad frente a terceros de aquella información a que los terceros no pueden acceder por no ser públicamente cognoscible, sino de acceso reservado. Pero con ello no solo se desactiva el principio de oponibilidad registral, sino también por un efecto dominó todos los demás principios registrales, como la presunción legal de exactitud del contenido del asiento o el principio de integridad registral o su eficacia probatoria, quedando el alcance del registro civil, como decíamos, muy disminuido, superado por una realidad extrarregistral predominante sobre el contenido inscrito en caso de discordancia entre la realidad y el registro, no solo por la preponderancia de la guarda de hecho, sino también por el casuismo de las medidas de apoyo, cuya atipicidad ante los estrechos márgenes del asiento en el registro civil obliga a la heterointegración del asiento por el título inscribible como medio de circulación en el tráfico jurídico. La reforma de 2021 en materia de discapacidad ha alcanzado al registro civil con un retoque, es verdad, solo quirúrgico, pero que ha
desactivado, como decíamos, el nervio central del sistema y obliga por ello a un replanteamiento del modelo registral. Algo parecido ocurre también en el registro de la propiedad. La novedad principal sobre la inscripción de las medidas de apoyo en el registro de la propiedad, conforme al artículo 2, apartado 4 de la ley hipotecaria, reformado en 2021, es que su constancia ahora se relega exclusivamente a un libro especial, el ahora denominado Libro sobre Administración y Disposición de Bienes Inmuebles, heredero del antiguo Libro de Incapacitados, sin que puedan ya las medidas de apoyo ser objeto de inscripción en el folio real, a diferencia de la etapa anterior en que la discapacidad se hacía constar en el registro de la propiedad por partida doble a través de un sistema de doble mención, que es también de doble revocación, tanto en el folio real de cada finca como en ese libro especial. Ahora solo pueden hacerse constar en este libro especial, planteándose por ello el problema no solo de su incorporación a este libro especial, sino también, al contrario, el de su desincorporación del folio real. El alcance de esa desincorporación plantea el interrogante, el principal interrogante de si lo que la reforma, mediante la nueva redacción del artículo 2 de la ley hipotecaria, establece es solo una prohibición de que las medidas de apoyo se inscriban en el folio real, que es lo que su letra prohíbe, pero sin que ello excluya que al inscribirse cualquier derecho real inmobiliario en el folio real pueda seguir reflejándose indirectamente en el asiento la sujeción, en su caso, del titular inscrito a medidas de apoyo por lo que resulte del título inscribible, haciendo remisión al mismo, o si, por el contrario, lo que la nueva norma prohíbe de acuerdo con su finalidad no es ya que no se inscriba, sino incluso que ni siquiera se mencione ni se desvele en el asiento correspondiente a cualquier derecho inscrito en el folio real, directa ni indirectamente. La discapacidad o necesidad de apoyo en su caso del titular registral, salvo solo instancia suya o de su curador representativo, pero haciéndolo constar en ese caso exclusivamente en un libro auxiliar y no en el folio real. Lo que ahora se descarta por imperativo de la protección de datos es que para hacer constar la titularidad de un derecho en el folio real tenga por qué desvelarse la discapacidad de su titular, pues todas las personas con o sin discapacidad tienen el mismo derecho a obtener la inscripción y publicación de sus titularidades inmobiliarias en el registro de la propiedad en pie de igualdad, sin que para ejercerlo tenga nadie por qué desvelar públicamente su discapacidad, que sería una exigencia discriminatoria, contraria al actual artículo 49 de la Constitución, reformado en el 2023, y contraria también al Reglamento Europeo en materia de protección de datos, cuyo artículo 9 prohíbe el tratamiento de datos personales especialmente protegidos, como son las medidas de apoyo, sin el consentimiento explícito de su titular. En la inscripción de cualquier derecho real sobre la finca, toda referencia al apoyo en el asiento sobra, no la exige el artículo 9 de la ley hipotecaria, debiendo eliminarse no solo como una mención inconsentida, constitucionalmente discriminatoria, sino también superflua por innecesaria en cuanto a la identificación del titular y la determinación del contenido o alcance del derecho inscrito, conforme al principio de minimización o proporcionalidad imperante en materia de protección de datos que proclama el artículo 5 del Reglamento Europeo, pues para que conste la titularidad no tiene por qué hacerse constar la discapacidad. Pero tras la reforma de 2021 se plantea entonces un problema imperioso de derecho transitorio, y es si el artículo 2 de la ley hipotecaria ha venido con la goma de borrar, obligando
a que se elimine del historial jurídico de la finca, por imperativo de la protección de datos, el sinnúmero de referencias a discapacidades que todavía asoman por un arrastre histórico en el folio real como una mención inconsentida ahora, devenida contra legem, sobre las antiguas tutelas, curatelas, patrias potestades prorrogadas, sentencias o demandas de incapacitación, defensores judiciales ad hoc, autorizaciones del juzgado, toda una hojarasca registral que habría que empezar a podar. Ante la imposibilidad de acometer de golpe ex impromptu un expurgo masivo tan descomunal, habría que proceder entonces a su eliminación progresiva, aplicando por analogía el artículo 98 de la ley hipotecaria sobre cancelación de oficio o instancia de parte de las menciones hipotecarias impropias, cada vez que corresponda extender algún nuevo asiento en el folio real, o por lo menos, como solución alternativa más pragmática, habría que omitir esa información reservada en la publicidad formal del registro bajo el criterio profesional del registrador, conforme al artículo 222.6 de la ley hipotecaria, que le obliga a velar por la protección de datos, quedando todo aquel arrastre histórico encerrado para siempre bajo 7 llaves. La publicidad de las medidas de apoyo en el registro de la propiedad ahora solo tiene cabida exclusivamente en el denominado libro sobre administración y disposición de bienes inmuebles. Sí, pero ¿con qué alcance? ¿Con qué efectos? Esa es la pregunta que trataremos de responder en el resto de tiempo de esta conferencia. Un libro auxiliar cuyo antecedente primigenio se remonta al antiguo libro de incapacitados que aparece ya en los albores de la ley hipotecaria de 1861, creado por una resolución de la Dirección de Registros de 1863, con una larga historia tras de sí, pero que enseguida cosechó la crítica adversa de la mayor parte de los hipotecaristas, uno de cuyos principales detractores fue don Jerónimo González, que llegó a tildarlo literalmente de aborto hipotecario, al tratarse de un libro concebido extrañamente como un índice o un fichero de personas dentro de un registro de bienes. Lo curioso es que ese libro, que había quedado aparcado en una vía muerta como una especie de libro Frankenstein, haya resucitado ahora de pronto bajo una nueva denominación, como un extraño caso de palingenesia hipotecaria, reorganizándose a nivel nacional como un archivo electrónico centralizado a cargo del Colegio Nacional de Registradores, conforme al artículo 242 bis de la ley hipotecaria, dando así un salto cualitativo de alcance incalculable en el entorno de una economía digitalizada. Con ello, un libro especial, arrinconado u olvidado, como estaba hasta ahora, por así decirlo, en el desván de los trastos viejos, recobra de pronto un valor inusitado. Pero para valorar su posible alcance o sus efectos, conviene reparar antes sobre el objeto y los requisitos del asiento practicable en ese libro especial. En cuanto a su objeto, baste destacar que las medidas de apoyo accesibles al registro de la propiedad son solo las establecidas en virtud de una resolución judicial dictada en la jurisdicción ordinaria, por la remisión a la ley de enjuiciamiento civil que hace la ley hipotecaria. Todas las demás medidas de apoyo quedan fuera del alcance del registro de la propiedad, como las establecidas en un expediente de jurisdicción voluntaria, ahora, sin embargo, las más frecuentes en el ámbito judicial, y, por supuesto, todas las de carácter voluntario formalizadas en escritura pública, además de la guarda de hecho, por definición extrarregistral. Al registro de la propiedad solo accede un reducto mínimo de medidas de apoyo, nada más que las dictadas en un juicio declarativo. Conviene no olvidarlo, por lo que sería un contrasentido en materia de discapacidad pretender entonces la inoponibilidad de lo no inscrito
en el registro de la propiedad. El requisito indispensable para la inscripción de las medidas de apoyo en el registro de la propiedad por medio de un asiento ahora solo practicable en el libro sobre administración y disposición de bienes inmuebles es, en todo caso, el consentimiento de la persona con discapacidad o su curador representativo, no solo por el principio general de rogación imperante en el registro de la propiedad, conforme al artículo 6 de la ley hipotecaria, sino sobre todo por exigencia del actual artículo 9 del Reglamento Europeo, que prohíbe cualquier tratamiento de datos personales especialmente protegidos, como son las medidas de apoyo, sin el consentimiento explícito de su titular. La regla presuntiva del artículo 39 del Reglamento Hipotecario, al reputar al presentante del título como representante presunto del titular del derecho al asiento para practicarlo a su instancia, no sería, por tanto, aquí aplicable, pues para incorporar ese dato especialmente protegido a cualquier fichero se requiere el consentimiento explícito de su titular, sin que baste su consentimiento tácito o presunto. La duda es si esos datos personales, especialmente protegidos, como son las medidas de apoyo, incorporables a ese libro especial solo en virtud de un consentimiento explícito, pueden luego remitirse a su vez mecánicamente a un fichero electrónico centralizado mediante un trasvase automático por efecto de la propia operativa interna del registro, o si para su trasvase se precisaría de nuevo un consentimiento explícito. El artículo 242 bis de la ley hipotecaria prevé que esos datos especialmente protegidos puedan remitirse solo desde ese libro especial, no desde el folio real, a ese fichero centralizado, pero no aclara si de un modo automático o necesariamente con un consentimiento explícito. Cabe pensar que el consentimiento prestado para la incorporación de las medidas de apoyo a un libro auxiliar dentro del registro, donde el titular con discapacidad tuviera inscrito algún derecho, se limita presumiblemente, conforme al principio de proporcionalidad o minimización de datos, recogido en el artículo 5 del Reglamento Europeo, al tráfico jurídico de la finca o fincas existentes en el registro en que se lleva dicho libro. Por ello, si esos mismos datos sobre la discapacidad de una persona física se trasvasan seguidamente a un fichero central digitalizado donde puedan procesarse autónomamente como datos susceptibles de un tratamiento independiente o desconectado de la titularidad de la finca o fincas correspondientes al registro en que se lleva dicho libro especial, rompiéndose el cordón umbilical que lo liga al folio real, su incorporación a un fichero distinto cuyo contenido pudiera aplicarse entonces a otros usos o fines ajenos al tráfico inmobiliario, incluso a la propia esfera patrimonial del sujeto, supondría entonces una cesión inconsentida. Al tratarse de dos ficheros distintos con posibles usos o fines también distintos, el consentimiento prestado para la incorporación de los datos a uno no permite su trasvase automático al otro, salvo que se prestara un nuevo consentimiento, uno por cada fichero y no dos por el precio de uno. Sin ese consentimiento por partida doble, el trasvase automático inconsentido de datos personales especialmente protegidos, como son las medidas de apoyo, entre dos ficheros distintos, tendría que venir amparado entonces por una ley, pero no cualquier ley, sino una ley, como exige el artículo 9.2g del Reglamento Europeo, que autorice, cito literalmente, un tratamiento necesario por razones de un interés público esencial y además proporcional, esto es importante, proporcional al objetivo perseguido. No parece que esa ley pueda ser el artículo 242 bis de la ley hipotecaria al no cumplir con el requisito de proporcionalidad, pues el objetivo de la ley hipotecaria primordialmente es la seguridad del tráfico
inmobiliario y los datos accesibles a través de ese fichero centralizado, descontextualizado, podrían aplicarse a otros usos o fines ajenos al tráfico jurídico inmobiliario, incluso a la esfera patrimonial del sujeto. ¿Para qué puedan servir esos datos? Es ahora la gran pregunta. Al prohibirse por el actual artículo 222.9 de la ley hipotecaria dar ninguna información en lo atinente a medidas de apoyo, surge la duda de si ese libro o ese fichero automatizado solo pueden utilizarse entonces como una fuente interna de consulta exclusiva por los registradores en el ejercicio de su función calificadora. Es decir, no como un instrumento de publicidad, sino como un medio auxiliar de la calificación registral. La creación a nivel nacional de una base de datos informatizada sobre personas con discapacidad como una herramienta intrarregistral de uso exclusivo por los registradores se atisba por primera vez históricamente en la reforma del 1998 del artículo 399 del reglamento hipotecario, pero enseguida se abandona como una tentativa fallida al declararse su nulidad por falta de rango normativo por la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2001, dejándolo vacío de contenido hasta que ahora, de pronto, ese índice centralizado a cargo del Colegio de Registradores se retoma y se consagra legalmente mediante un artículo de nuevo cuño, como es el actual artículo 242 bis de la ley hipotecaria, introducido en la reforma de 2021 mediante una enmienda parlamentaria de última hora, con el inefable propósito, probablemente, de resolver por una vía indirecta, pero de muy escaso recorrido, un problema que era apremiante, surgido estos años atrás, curiosamente fuera del ámbito inmobiliario por efecto de una directiva europea en materia de sociedades, la número 1151 de 2018, sobre digitalización de sociedades, cuya traspolación obligaba a los Estados miembros a permitir la constitución telemática de sociedades limitadas mediante un documento electrónico sin presencia física obligatoria de ningún funcionario público y, por tanto, tampoco de un notario. La aplicación de esa directiva, mientras estuvo pendiente de traspolación a nuestro derecho interno, colgaba como una espada de Damocles sobre el notariado por el temor a que a partir de ese ejemplo se abriera la espita de un acceso generalizado a los registros públicos de los documentos privados electrónicos con firma legitimada digitalmente. Su inscripción tropezaba, no obstante, con un doble obstáculo al carecer el documento privado electrónico como título inscribible de una garantía equivalente a la del documento público, de un lado en cuanto a su presumible autenticidad y de otro, sobre todo, en cuanto a la presumible capacidad de sus firmantes. El déficit de autenticidad del documento privado electrónico respecto a la identificación de sus suscriptores y la legitimidad de sus firmas podía quizás salvarse con un certificado cualificado de firma electrónica EIDAS conforme al Reglamento Europeo de 2014. Pero el obstáculo más difícil de superar sin un contacto personal directo tratándose de personas con discapacidad era la apreciación in absentia por el registrador en lugar del notario de la capacidad de los firmantes del documento electrónico en el momento de la firma. Dentro de este contexto se explica la necesidad de urdir entonces algún dispositivo por el que los registradores pudieran calificar autónomamente por procedimientos telemáticos la capacidad de los suscriptores de los documentos electrónicos inscribibles, supliendo la falta de un juicio notarial previo sobre su capacidad mediante una presunción, la regla del artículo 32 de la ley hipotecaria sobre la oponibilidad de lo inscrito e inoponibilidad de lo no inscrito
aplicada a los asientos sobre medidas de apoyo practicados en un libro especial dentro de cada registro, accesible telemáticamente a través de un índice central automatizado. Pero se trataba de un artilugio demasiado frágil para una apuesta tan ambiciosa. Cuando por fin se crea el protocolo notarial electrónico mediante la ley de 2023 y se permite la comparecencia notarial online sin presencia física por medio de un acto videoconferenciado aplicable a determinadas escrituras en el ámbito societario, cumpliendo así con la directiva, desaparece entonces la necesidad primigenia del documento privado electrónico como título inscribible en el ámbito societario y con ello la utilidad inicial de aquel fichero automatizado como un listado a modo de una especie de blacklist de personas con discapacidad a cargo de los registradores. Ese fichero, entendido exclusivamente como un medio auxiliar de la calificación registral, aparte de su dudosa legalidad desde la perspectiva de la protección de datos, tampoco hubiera podido tener ningún recorrido tras la metamorfosis del tratamiento jurídico de la discapacidad por la reforma de 2021 ante el protagonismo de la Guarda de Hecho como la principal institución de apoyo y la preponderancia, sobre todo, de la realidad extrarregistral sobre el contenido inscrito con la consiguiente presunción, con la consiguiente quiebra de la presunción de exactitud e integridad registral y el contrasentido de esa supuesta inoponibilidad de lo no inscrito, sobre todo de lo no inscrito en el registro de la propiedad, al tener acceso al mismo un reducto tan mínimo de medidas de apoyo. Entender el actual libro sobre administración y disposición de bienes inmuebles exclusivamente como un medio auxiliar de la calificación registral sería condenarlo otra vez a una vía muerta, a un cul-de-sac, un callejón sin salida, como históricamente el antiguo libro de incapacitados. Para que ese libro pueda tener hoy algún sentido, se impone un cambio de enfoque acorde al nuevo paradigma en materia de discapacidad, concibiéndolo no como una fuente consultiva interna de uso exclusivo por los registradores, sino como un instrumento de publicidad accesible por terceros, destinado a garantizar la eficiencia del apoyo en interés de la persona con discapacidad, de acuerdo con la finalidad para la que hubiera hecho constar voluntariamente su propia necesidad de apoyo en el registro. Todo dependerá entonces de cuál sea esa finalidad. Pero esa finalidad viene en realidad determinada por la función de ese libro especial como un elemento auxiliar no de la calificación registral, sino del folio real. La persona con discapacidad o su curador representativo, cuando pide que su necesidad de apoyo se haga constar en ese libro especial de llevanza auxiliar al folio real, lo hace con el presumible propósito de asegurar así la efectiva aplicación del apoyo a los actos dispositivos sobre sus derechos inscritos en el folio real de la finca o fincas correspondientes al registro en que se lleva dicho libro, debiendo limitarse, por tanto, el tratamiento de ese dato confidencial de acuerdo con el principio de proporcionalidad o minimización de datos al tráfico jurídico solo de esa finca o fincas inmatriculadas en dicho registro, sin que esa información reservada pueda usarse, por tanto, para ninguna otra finalidad distinta, sino solo como un dato complementario y no independiente o desconectado de su hoja registral. Al prohibir el actual artículo 222.9 de la ley hipotecaria que pueda darse ninguna información sobre las medidas de apoyo incorporadas a ese libro especial, lo que en realidad prohíbe es que ese dato sea directamente accesible o conocible por los terceros a través de dicho libro, pero no que ese dato no pueda suministrarse indirectamente como un dato complementario a lo que resulte del folio real en virtud de la coordinación entre los distintos libros del registro bajo el control profesional del registrador.
cualquier medida de apoyo objeto de inscripción en ese libro especial que se desvelara como un dato independiente desconectado del folio real, además de vulnerar el artículo 222.9 de la ley hipotecaria, supondría una cesión de datos inconsentida, prohibida por el artículo 9 del reglamento europeo, salvo que ese dato, especialmente protegido, como exceptúa su letra F, sirviera de fundamento a una demanda judicial. Pero fuera de ese caso, la prohibición de su consulta directa, de la consulta directa a las medidas de apoyo a través directamente de dicho libro, sería aplicable a cualquier tercero, tanto si es un particular como incluso si es un funcionario público. Aquí no hay una excepción como la del artículo 84 de la Ley del Registro Civil. A cualquier tercero, particular o incluso funcionario público, también si es un registrador mercantil. Que la información sobre las medidas de apoyo no pueda proporcionarse desconectada del folio real y por tanto del tráfico jurídico inmobiliario impide que un registrador mercantil pueda consultar directamente el índice único informatizado para comprobar si quien participa en algún acto o acuerdo societario inscribible está o no sujeto a medidas de apoyo. Lo mismo sea un socio, el socio fundador, incluso el socio único, que un administrador de la sociedad, salvo que ese acto o acuerdo societario inscribible en el registro mercantil se refiriera a derechos inmobiliarios inscritos en el registro de la propiedad donde se hubiese hecho constar esa necesidad de apoyo. Incluso un registrador de la propiedad tampoco podría acceder directamente a los datos sobre medidas de apoyo trasvasados al índice único informatizado desde otro registro distinto del suyo, salvo que ese trasvase se hubiera efectuado con el consentimiento explícito del titular de los datos. La sujeción de las medidas de apoyo al titular inscrito solo puede proporcionarse como un dato complementario a la información facilitada sobre el folio real, pero tampoco siempre, sino solo cuando se solicite en virtud de un interés relacionado con la adquisición de algún derecho inscrito a su nombre, que no tendría ese interés el acreedor interesado en la traba de un embargo, y menos aún quien solo pretendiera averiguar a través del registro el patrimonio o nivel de solvencia de una persona. El problema surge cuando el solicitante de la información registral fuera un particular interesado en adquirir ese derecho ante el problema práctico de cómo acreditar entonces suficientemente la veracidad de su propósito, es decir, su interés legítimo. A juicio del registrador, el registrador proveerá, pero no parece que baste probablemente una mera declaración o la aportación de un contrato privado carente de autenticidad, aparte del requisito de su previa presentación, en su caso, en la oficina liquidadora, salvo que al formularse esa solicitud o para formular esa solicitud se acudiera a una notaría. Si la información registral sobre la titularidad y cargas de una finca se pidiera en efecto por un notario en el ejercicio de su función pública, al habérsele encargado la elaboración de una escritura pública referente a algún derecho inscrito en el folio real, debe presumirse su interés legítimo para recibir esa información sin que haya riesgo de que ese dato pueda aplicarse por el notario a una finalidad distinta, ajena al tráfico inmobiliario para la que se hizo constar en el registro. Ese dato facilitado por el registro de la propiedad serviría de alerta al notario frente al peligro, como hemos apuntado ya, de una discapacidad oculta o no aparente, de una captatio voluntatis, de una actuación representativa con un poder extinguido por la discapacidad sobrevenida del poder dante. Aunque el riesgo de inaplicación del apoyo disminuye precisamente por la intervención de un notario, también es verdad que en una escritura pública anulable como título inscribible es donde se concentra el mayor peligro de pérdida del derecho inscrito precisamente a través del registro, por la entrada, en su caso, mediante una transmisión ulterior y a veces
se produce con carácter inmediato, número de protocolo siguiente en ventas e hipotecas, mediante la entrada de un tercero hipotecario. Ese temor a la entrada de un tercero hipotecario quizás sea en la práctica el principal incentivo para hacer constar la necesidad de apoyo en el registro como un dispositivo de alerta que sirva al final más que como un medio auxiliar de la calificación registral, también como un medio auxiliar de la función notarial en esa conjunción tan fructífera entre notarios y registradores en nuestro respectivo ámbito coordinado. Esa información sobre la necesidad de apoyo del titular inscrito no sería aún así vinculante para el notario, pero si el notario, pese al aviso registral sobre el apoyo inscrito, autorizara, no obstante, la escritura por juzgar al compareciente con capacidad suficiente para prestar su consentimiento sin apoyo o con un apoyo distinto al provisto en la resolución judicial inscrita en el registro de la propiedad, habría de motivar entonces suficientemente en la escritura la inaplicación del apoyo omitido a la vista de la resolución de la Dirección General antes citada de 25 de febrero del 25. Si luego la persona cuyo apoyo se hubiera omitido o incluso la propia persona con discapacidad, es más discutible, en contra de sus propios actos, impugnaran el contrato objeto de la escritura como anulable conforme a los artículos 1302 y 1304 del Código Civil, alegando la ventaja injusta obtenida por la otra parte contratante y su mala fe contractual al conocer, igual que el notario, por la información registral incorporada a la escritura, la necesidad del apoyo omitido. Quien contrató con la persona con discapacidad podría alegar, quizá, no obstante, su buena fe contractual en contra del registro, o incluso en caso de una discapacidad notoria o incluso conocida por él mismo extrarregistralmente, al haber confiado, no obstante, en el juicio del notario autorizante de la escritura sobre la válida prestación del consentimiento de todos los otorgantes. Habría aquí una mala fe contra tábulas, pero una buena fe secundum tabellionem, salvo que lo que se impugnara ante un juez penal fuera no el juicio de un notario, sino una falsedad. Pues como decía Rafael Núñez Lagos, donde hay falsedad no hay fe pública. La información sobre la necesidad de apoyo al titular inscrito facilitada por el registro de la propiedad tendría solo el valor, en todo caso, de una publicidad noticia, no amparada por la fe pública registral. El registro de la propiedad es un registro organizado por fincas, no un registro de personas, sin que los principios hipotecarios aplicables a los derechos reales inscritos en el folio real abierto a cada finca puedan, por eso mismo, extenderse a las medidas de apoyo inscritas en ese otro libro especial organizado como un índice de personas, que es el libro sobre administración y disposición de bienes inmuebles. La fe pública registral vertebrada a través de los principios hipotecarios solo es aplicable a los asientos practicados en el folio real y no en un índice o libro auxiliar cuyo contenido informativo, con el valor solo de una publicidad noticia, queda fuera del alcance de los principios hipotecarios que gobiernan el registro de la propiedad. Su régimen más bien se asemeja al registro civil, donde la realidad extrarregistral en materia de capacidad en caso de discordancia entre realidad y registro se sobrepone, lo hemos visto ya, al contenido del asiento, con la consiguiente desactivación del principio de legitimación registral y de los demás principios hipotecarios, como la oponibilidad frente a terceros, la presunción legal de exactitud e integridad registral y la eficacia probatoria del asiento, incluso el principio de tracto sucesivo, cuya aplicación, como advierte José Ángel Martínez Sanchiz, se limita al historial jurídico de la finca, es decir, a los derechos inscritos en el folio real, sin que la concatenación entre sus asientos pueda extenderse a otro libro distinto. El requisito de tracto no se produce per saltum de un libro a otro dentro del registro. Los asientos sobre
medidas de apoyo en ese libro especial finalmente tampoco se sujetan al régimen de rectificación y cancelación de la ley hipotecaria, sino al de la protección de datos. Sobre el historial jurídico de la finca incorporado al folio real, no hay un derecho al olvido, a diferencia de lo que sucede con los datos personales incorporados a cualquier fichero cuyo titular sí tiene ese derecho a su eliminación o cancelación ad nutum en cualquier momento, por imperativo de la protección de datos. La reforma de 2021 obliga a un cambio del modelo en la publicidad registral de las medidas de apoyo, entendida esa publicidad como un derecho y no como un deber de la persona con discapacidad, anteponiendo sus intereses a los de la seguridad del tráfico mediante un registro destinado a garantizar, más que la seguridad jurídica, la eficiencia del apoyo. Un modelo fundado así en el derecho de la persona con discapacidad a decidir sobre el grado de publicidad frente a los demás de su propia vulnerabilidad, en la medida en que darla a conocer sea una ayuda y no una barrera para su efectiva integración en una sociedad inclusiva, una sociedad construida, como dice Consuelo Madrigal, no sobre aquello que nos iguala, sino sobre lo que nos diferencia, y fortalecida así paradójicamente mediante el anabolismo de su propia fragilidad, de manera similar a la realidad de que por una extraña sinapsis neuronal, como observara Steiner, citado por Madrigal, nuestra música más universal se deba también paradójicamente a la obra de un sordo, o nuestros mejores versos, Homero o Borges, a la visión poética de un ciego. Muchas gracias.